¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que tengo de continuar con esta temporada del podcast. La verdad es que ha sido un gusto enorme. Todos los episodios, la verdad es que me han encantado. Los libros han sido libros muy buenos, muy buenas recomendaciones, y los invitados, la verdad, excelentes invitados. De todos he podido aprender algo. Yo creo que todos los que han escuchado los episodios pueden estar de acuerdo conmigo de que esta temporada, la verdad, ha sido muy, muy enriquecedora. Y quiero agradecer a todas las personas que han estado compartiendo el podcast. La verdad es que estamos muy contentos por la recepción que ha tenido los episodios. Estamos muy contentos porque hay gente que está compartiendo el podcast. Hay gente que está compartiendo el contenido que estamos creando ahí en nuestras redes sociales. Así que si no nos sigues en las redes sociales, síguenos por favor en Camino Podcast, en Facebook, en Instagram. Nos encanta que compartan el contenido, la verdad nos ayuda mucho. Y yo sé que ya estás escuchando este episodio en una plataforma de podcast, pero si quieres compartir este episodio o este podcast con otras personas en otras plataformas, quiero decirte que estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, en Podbean, estamos en Amazon Music, estamos en YouTube. Así que en todas esas plataformas nos puedes encontrar. Si quieres escuchar el episodio una y otra vez en varias plataformas, también lo puedes hacer. No pasa nada, nos ayuda mucho. De hecho, pues nada, muchas gracias a todos los que siguen compartiendo el material del podcast. Bueno, estamos muy contentos. Yo estoy muy contento porque hoy nos acompaña una amiga del podcast. Ella estuvo con nosotros en la temporada pasada y la verdad es que fue un episodio muy bueno, un libro muy bueno. Sí. Y estoy muy contento porque aceptó de nuevo la invitación para el podcast, así que está con nosotros Karen Gómez. ¿Cómo estás? Hola, soy yo de nuevo. ¿Qué onda? Gracias, Cheque. Gracias por invitarme otra vez. La verdad, disfruté mucho hacer esto aquella vez. Esa vez estaba más nerviosa, la verdad. Sí estaba así como que a ver qué voy a decir. Pero hoy ya venimos más relajados. Para los que no me conocen, pues sí, mi nombre es Karen Gómez. Soy parte de Iglesia Abba también, junto con Cheque. Ahí servimos en Ministerio de Alabanza, ahorita también de Creativo. Y pues aquí estamos otra vez. Si quieren saber algo más de mí, soy enfermera. Me gusta mucho. Muy buena enfermera. Sí. Sí. Ay, gracias. Y sí, ahorita aquí andamos. Excelente. Miren, para las personas que este es su primer episodio o que la primera vez que van a escuchar Camino Podcast, quiero compartirte la dinámica del podcast. Nosotros en cada episodio tomamos un libro y hablamos del libro. Este podcast se trata de libros. Entonces, en cada episodio tomamos un libro nuevo y vamos comentando algunas cosas que nos resultaron interesantes del libro. El invitado sugiere el libro y pues aquí vamos platicando acerca de algo que haya resultado interesante. Así que no es nuestra intención hablar de todo el libro. No vamos a hablar de todos los capítulos ni de todos los puntos. Tampoco vamos a citarlo tal cual. Así que no es un audiolibro. No creas que porque escuchaste este episodio ya leíste todo el libro. Sí. Uh-huh. Nuestra intención es hablar de algunos puntos, de ciertas cosas que hayan resultado interesantes. Y en esta ocasión, Karen nos sugirió un libro muy bueno. La verdad es que este libro a mí me encantó. Yo lo leí hace, yo creo que más del año. Y la verdad resultó muy confrontador. Me encantó este libro. Sí. El libro es Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Yes. Este libro está escrito por Nancy DeMoss y lo publica la editorial Portavoz. Así que lo puedes conseguir bajo ese título. La verdad es que este es un libro muy popular. Ya lleva varias revisiones, varias versiones. Y es un libro muy, muy, muy bueno. Entonces, Karen, platícanos un poquito cómo fue que llegaste al libro. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Por qué decidiste leerlo? ¿Y cuál fue la impresión que tuviste conforme lo fuiste leyendo? Sí.
De hecho, este libro lo miré en mi casa porque mi mamá lo obtuvo para... Ya me había mencionado en alguna ocasión que quería leer este libro. En el podcast pasado también dije que mi mamá es súper fan de Nancy de Moss y siempre me Cierto, decía... es otro libro de Nancy, ¿verdad? Sí, y siempre me decía, no, es que Nancy. Entonces, cuando ella me dijo que quería este libro, dije, bueno, pues suena interesante. Después lo compró ahí en tu librería. No recuerdo si se lo regalaron o lo compró, la verdad. Pero lo iban a ver en grupos Comunión las Mujeres. Eso es lo que recuerdo. Y conforme ella lo empezó a leer, me decía siempre como, no, está increíble. Wow, qué libro y así, ¿no? Entonces, la verdad, desde que miré la portada, o sea, que lo miré ahí en el buró de mi casa y que miré la portada y luego miré esta manzanita así mordida, fue como que dije, uy, suena bueno. Entonces, desde ese momento hubo la espinita de leerlo en algún momento. Ya ahora que me volviste a invitar para el podcast, pues ya entré como pensando en qué libro podíamos hablar, porque los que le propuse al Cheque ya me los habían ganado. A su imagen era uno de ellos que queríamos ahí hablar de él. Entonces me acordé de que estaba este libro y de que lo quería leer y dije, pues va, lo empiezo a leer de una vez y pues lo apuntamos para el podcast si se puede. Y así fue como comencé a leerlo. ¿Y qué te pareció así de una manera como general, conforme lo fuiste? ¿O qué fue lo que te imaginaste de lo que se iba a tratar el libro? Sí. O sea, ya cuando viste la manzanita mordida y, sí. y el título, ¿qué fue lo que te imaginaste que te ibas a encontrar? Y conforme lo fuiste leyendo, ¿qué impresión te dio? Sí, la verdad, o sea, así a grosso modo, como leyendo nada más el título, sí dije, pues van a ser a lo mejor cosas como a lo mejor de vanidad, a lo mejor cosas más superficiales. No pensé tanto en cosas internas o del corazón, ¿no? No pensé que me iba a llevar hasta la historia de Eva y me iba a hacer sentirme identificada con Eva. A veces como esta historia no la sentimos tan propia, ¿no? O sea, decimos, pasó allá en el Edén y pasó con Eva, pero es la mentira que nace en mi naturaleza, o sea, que está en mi naturaleza. Y esa fue la primera impresión. Conforme fui leyendo ahorita los capítulos, fue la verdad duro, o sea, pegó duro, la verdad. Sí, mira, yo leí la introducción y la verdad sí fue dije, Dios, abre mi corazón, vulnerabiliza mi corazón para aceptar lo que quieras enseñarme a través de este libro y lo que quieras romper, porque leí la introducción y dije, esto se va a poner bueno y sé que en algunas partes quizás voy a decir, no quiero, no quiero soltar esto. Entonces eso ha pasado. La verdad, eso es lo que ha estado pasando. Hay cositas en las que digo, wow, he sido engañada. Así, literal. Sí. Yo me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, me fui a leer a un café y empecé a leer igual la introducción, leí el primer capítulo. Yo lo empecé a leer porque, o sea, son un libro muy popular en la librería, entonces muchas personas, sobre todo mujeres, me preguntan del libro y eso, o recomendaciones. Entonces, pues yo, como estoy en esto, tengo que, pues, estar revisando de todos los materiales, todos los autores y saber, o sea, como para dar una recomendación, para poder guiar a las personas que van a comprar un libro. Entonces, ciertamente no es un libro que yo hubiese comprado, ¿no? Las mentiras que las mujeres creen. O sea, no es un libro como que yo lo estaba buscando para mí. Lo estaba leyendo porque quería saber de qué se trataba. Sí. Pero me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, te digo, en un café, me pegó tan duro así de que, ¿qué es esto? Sí. O sea, como dices, va directo a la naturaleza del corazón, de lo como somos como personas, y no está hablando solamente de mujeres. Obviamente el libro está enfocado a mujeres y le habla a mujeres, trae ejemplos de mujeres, eso es cierto, pero cuando describe el corazón, cuando describe la naturaleza humana, o sea, no, eso es para hombres y mujeres. Y cuando yo lo fui leyendo, me pegó tan duro que me tuve que salir, me fui al carro y empecé a llorar ahí por igualito. O sea, el mismo sentimiento de decirle al Señor,
escudriña mi corazón y hazme ver las mentiras que he estado creyendo. Sí. Entonces, incluso esas mentiras o esas creencias que para mí son ocultas, o sea, esas cosas que ni siquiera yo me doy cuenta, que ya no pienso, simplemente actúo conforme, pues ya están dentro, son cosas que ya asumí como verdad y así sigo. Pero sí recuerdo que cuando lo leí, la verdad me pegó súper duro. Sí. Y es un libro muy, muy bueno. Sí. Demasiado. Bueno, sí. Bueno, ya subimos el hype, ¿no? Sí. No, pero es que está muy bueno. Sí. Bueno, yo creo que la parte por la que podemos empezar entonces, si estamos hablando de las mentiras, si estamos hablando, obviamente Nancy va a ser una relación ahí entre las verdades y las mentiras, pero lo primero que tendríamos que definir o de lo primero que habla Nancy es acerca de las mentiras. O sea, ¿por qué nos es más fácil creer una mentira que creer la verdad? O ¿por qué nos es más fácil hablar la mentira que hablar la verdad? ¿Por qué crees que la verdad a veces sea tan difícil de hablar? Yo creo que bueno, y empezando primero por aclarar, ¿no? Que cuando pues hablamos de verdad, hablamos de la verdad de Dios, ¿no? La verdad es su palabra, la verdad es lo que Él dice, porque a veces nos podemos apropiar de la verdad como, es mi opinión o es mi palabra, es la verdad, ¿no? Cuando estamos hablando de hablar la verdad, es la palabra de Dios, que su palabra dice también que es una espada de doble filo que penetra hasta adentro. Entonces, una espada de doble filo que penetra hasta adentro siempre va a doler, ¿no? Sí. No es como que entra y vas a decir, ay, cosquillitas, ¿no? O sea, sí. Te duele. Y me encanta esa referencia porque esa es la verdad de Dios. O sea, muchas veces la verdad de Dios sí nos consuela, sí nos abraza, sí nos alienta, pero también nos pega, también nos parte, también nos quebranta para volver a construir, rompe aquello que tiene que romper para ahora sí que hacer esa cirugía, ¿no? Y creo que es nuestra naturaleza misma la que nos lleva a querer creer o se nos hace más fácil creer una mentira que la verdad, por esa misma razón de que nos amamos más a nosotros mismos por naturaleza. Entonces, la verdad que no me hace, que no me suena como yo quiero, o la verdad que no me gusta, o la verdad que me hace tener a mí que rendir cosas o que bajar las manos, bajar la guardia, no me gusta por naturaleza. Me gusta lo que me endulza el oído, me gusta lo que suena mejor, me gusta lo que a mí me apapacha y me dice eso es lo que a ti te gusta, lo que tú quieres. Y así fue como empezó la mentira en Eva. Y me encanta porque te da esta introducción, el libro, que te dice una mentira nunca va a llegar como tal. O sea, no te va a decir, hola, soy una mentira, ¿no? O sea, no te la va a presentar fea, no te la va a presentar como algo que no se te antoja, sino como algo que quieres probar. Como algo atractivo. Algo atractivo, exactamente. Sí. Y me encantaba también porque citaba en una de las partes de la introducción, la autora decía, las mejores mentiras, entre comillas, son las más eficaces o las que más se parecen a la verdad. Wow. Y creo que desde el inicio, pero hasta hoy, eso lo podemos estar viendo. O sea, hoy en día en redes también podemos estar estamos bombardeados de mentiras que se ven muy atractivas, que se asemejan a la verdad. Y me encantó también porque es algo que hemos estado viendo ligado a la serie, ¿no? De los domingos en la prédica. ¿Cómo podemos caer engañados por una mentira que sutilmente se disfraza de una verdad o quiere parecerse a una verdad? Y como luego decía el pastor, me gustó mucho esa frase también. Una manera de conocer o saber que algo es falso es conociendo lo que es verdadero. Cierto. Entonces, creo que por esa razón es más, a lo mejor, no fácil, sino que nuestra carne o nuestra humanidad se va a inclinar siempre. Como más natural. Ajá.
se nos hace más natural la mentira. Sí, porque, o sea, me encantó eso que dijiste. La naturaleza de la verdad es la naturaleza de Dios. Dios es el que define la verdad. Sí. O sea, lo que algo es verdadero es cuando Dios es el que lo ha dicho. Sí. O sea, todo... Mira, hay una frase, creo que fue de San Agustín, decía él que toda verdad es verdad de Dios. O sea, si algo es verdad, viene de parte de Dios, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Sí. Entonces, la verdad la definimos conforme lo que Dios dice. Si Dios dice que algo tiene cierto diseño, eso es verdad. O sea, cuando vamos a definir la mentira, entonces es todo lo que sea contrario a lo que Dios ha dicho. Sí. Si Dios ha dicho que su propósito es nuestra felicidad, entonces lo que lo contradiga va a ser una mentira. Si Dios ha dicho que su propósito para nosotros es nuestra santificación, todo lo que diga lo contrario es una mentira. Entonces, lo que la autora describe al inicio de su libro es el inicio del Génesis, ¿no? Como Dios empieza hablando y él cuando habla siempre verdad, porque él es verdad. Todo lo que él hace es verdadero. Todo lo que él dice, él es verdadero. Y cuando crea los primeros seres humanos, Dios les dice que ellos pueden disfrutar de todo lo que Dios había hecho, pero que no debían que no debían comer de cierto árbol, del fruto de cierto árbol. Sí. Entonces, lo que Dios les dijo era la verdad. Pero viene en esta primera escena un personaje que la Biblia lo describe como la serpiente y les habla a los primeros seres humanos. Ya no es solamente la voz de Dios la que se escucha en el jardín, sino también es la voz de la serpiente la que se escucha en el jardín. Y la serpiente les dice cosas contrarias a lo que Dios había dicho. Sí. Entonces, ahí encontramos la verdad de Dios, encontramos una persona hablando lo contrario a lo que Dios ha dicho. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que la serpiente les dijo a los primeros seres humanos? ¿O cómo podemos definir cuál fue esa primer mentira que se escuchó en el Edén o en el mundo? Sí, me encanta porque te da el contexto de esta historia, ¿no? Y nos lleva a meditar en esas palabras que la serpiente le dio a Eva y nos lleva a meditar en cómo puso en tela de juicio, cómo creó esa duda en la mente de Eva acerca de Dios, de quién era Dios, de la bondad de Dios, de su amor, de sus planes, ¿no? Porque Eva le contesta, no, o sea, todavía Eva manteniendo esa conversación le dice como, no, Dios me dijo que si yo comía de este fruto, pues yo iba a morir. Y Satanás astutamente le dice, no, o sea, en pocas palabras, no es para tanto. Vas a conocer el bien y el mal, pero tú tienes derecho también a eso. O sea, le jugó una, entre comillas, buena jugada, sembrando la semilla de la duda acerca de Dios en la mente de Eva. O sea, lo que plantó, la idea que plantó la serpiente en la mente de la primera mujer es que Dios no es quien dice ser. Sí. O sea, Dios no es tan bueno como dice ser, o no los ama como los dice amar, o que, como dices, que sus intenciones o que sus motivaciones no son tan buenas, ¿no? Sí. Y la otra cosa es las consecuencias de desobedecer a Dios no son tan graves. Sí. Porque les dice, Dios les dijo, si comen, ciertamente iban a morir. Y la serpiente les dijo, no van a morir, simplemente serán como Dios. O sea, las consecuencias de su desobediencia van a ser otras, no las que Dios dijo. O sea, y no iban a ser tan graves. Sí. Entonces, cuando analizamos la anatomía de la primer mentira, analizamos la anatomía de las mentiras. O sea, la mentira, como decía al principio, es toda cosa que vaya contrario a lo que Dios dijo. Si Dios ha dicho, si Dios ha dado un camino, ha dado un rumbo, ha dado una dirección, ha dado un diseño, todo lo que vaya contrario a eso que Dios ha ordenado, decretado,
O sea, es una mentira. Entonces, la primer mentira nos ayuda a entender eso. Las mentiras tienen que ver con dudar o desafiar acerca de la naturaleza de quién es Dios y de su diseño, o sea, de su obra. O sea, cuando nosotros ponemos en tela de juicio el diseño de Dios, la obra de Dios o los propósitos de Dios o los tiempos de Dios, entonces estamos poniendo en tela de juicio quién es Dios en realidad, ¿no? O que las consecuencias de nuestros actos, ya no hablando de ellos, porque es cierto, lo dijiste al principio, a veces hablamos mucho de Adán y de Eva, como si nosotros fuéramos muy diferentes o como si nosotros en su situación hubiésemos hecho otra cosa o actuado de diferente manera, pero realmente no, somos igualitos. O sea, nosotros también tenemos problemas con ese tipo de mentiras. O sea, ¿por qué crees que nosotros tenemos el mismo problema que Adán y Eva? O sea, ¿por qué nosotros seguimos creyendo las mentiras que vienen de parte de Satanás? ¿Qué es lo que hace que las mentiras de Satanás sigan siendo atractivas para nosotros? Yo creo que tan fácil como el no conocemos realmente o o la conocemos, pero no la creemos realmente la verdad. No permanecemos en la verdad de Dios. No nos alimentamos de su palabra. No constantemente lo que debe ser nuestro alimento, que es la palabra de Dios y sus verdades y sus promesas. Si así lo fueran, estaríamos bien nutridos y sería difícil que alguien nos venga con un cuento, ¿no? Que nuestra mente nos gane en el campo de batalla. Pero la verdad, creo que radica ahí, o sea, y me gustaba también que en el libro hay una parte en la que Nancy nos lleva a hacernos esta pregunta, como él dice, podemos estar conociendo la verdad, pero cegados a la verdad. O sea, puedo conocer que Dios es bueno, puedo conocer que Dios me ama, puedo conocer que Dios tiene planes de bien, pero dice, ya no me debo cuestionar simplemente si estoy creyendo esa verdad, sino estoy viviendo esa verdad. O en realidad creo que Dios es bueno, pero vivo ahora sí que casi como en un ateísmo práctico, ¿no? O sea, sí digo que creo en Dios, pero mi vida está lejos de estar sembrada en la verdad y en las promesas de Dios y vive bajo su gobierno y mi voluntad misma, ¿no? En vez de la voluntad y la verdad de Dios. Sí, creo que a veces, ciertamente, como bien dices, conocemos la verdad, conocemos parte de la verdad o no somos tan diestros en la verdad. Entonces, cuando viene la mentira, como al principio dijiste, súper atinado, la verdad no viene expuesta con sus la mentira no viene expuesta con sus consecuencias. La mentira no viene expuesta con todo el desastre que va a traer. O sea, viene disfrazada. Entonces, si viene disfrazada de verdad, la mentira viene disfrazada con ciertas verdades. Lo que mencionaste de la serie que estamos viendo en la iglesia, que estamos hablando de un falso evangelio, ¿no? El falso evangelio en las iglesias de Galacia. Los cristianos estaban abrazando un falso evangelio porque venía disfrazado de verdad, venía disfrazado del verdadero evangelio, pero no podían discernir porque no conocían o habían olvidado el verdadero evangelio. Entonces, siento que nos pasa lo mismo porque conocemos la verdad, pero conocemos parte de la verdad. No somos tan diestros en la verdad que cuando viene algo que es mentira, pero disfrazado con verdad, entonces lo creemos. O si estamos hablando de no sé, si decimos que Dios es bueno, ¿no? Entonces nos están ofreciendo un trabajo que nos va a traer como estabilidad económica, nos va a traer como que seguridad en cierta manera, pero nos va a alejar de la comunidad de la iglesia, nos va a alejar de la no sé, de la comunión con Dios en su palabra, en tiempo en oración. Entonces, ok, viene con cierta verdad, porque Dios es bueno, Dios es proveedor, Dios nos cuida, Dios nos quiere lo mejor para nosotros. Y digo, pues eso es verdad. Entonces, pero si me va a alejar de la comunión a la iglesia, de la comunión con Dios, esto es algo que no puede venir de Dios. O sea, es algo que viene disfrazado de la mentira. Entonces, creo que es cierto, comparto contigo en que nosotros abrazamos la mentira porque no somos tan diestros en la verdad, pero también creo que
a veces no meditamos en la manera en cómo vivimos. O sea, no meditamos en las cosas que hacemos, no meditamos en las cosas que realmente creemos. O sea, no meditamos en por qué escucho la música que escucho. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Por qué tengo los amigos que tengo? ¿Por qué tengo la pareja que tengo? O sea, realmente simplemente actuamos, ¿no? Me gustó una frase que dice Nancy, que no consideramos a veces el costo, las consecuencias de nuestras acciones. Sí. Solo reaccionamos ante personas o solo reaccionamos ante circunstancias. Fluimos, ¿no? Como está esta frase también súper usada ahorita, como, hay que fluir. Sí, pero... Y fluimos realmente, o sea, y a veces, aunque podamos decirlo como creyentes, como no, o sea, o sea, erróneo, ¿no? No debemos de fluir, debemos de vivir en la voluntad de Dios. Pero si meditamos, como dices tú, en cómo reacciono día con día a cada cosa, cómo me comporto, muchas de las veces nos vamos a encontrar con yo también nomás estoy aquí fluyendo y ahí a donde me lleve la marea y ahí ya veo cómo le hago, ¿no? En vez de estar en una vida centrada en la voluntad de Dios. Sí, creo que la falta de meditación en lo que somos, en lo que hacemos, muchas veces nos está llevando a vivir una vida de mentiras. O sea, porque ya nada más reaccionamos o ya, pues que yo soy de esta manera, pues así reacciono. Yo, no sé, yo soy bien honesto, ¿no? Yo siempre digo la verdad. Pero pues no estamos poniendo un principio bíblico de hablar la verdad en amor. Sí. O no sé, de diferentes circunstancias en la vida en las cuales nosotros simplemente vamos actuando, vamos fluyendo, como dices, o sea, pero no estamos meditando, cuestionándonos si eso va acorde a la verdad de Dios. O sea, creo que la manera como vamos a ser como efectivos a la manera de identificar, de discernir cuando algo es verdad, es primeramente, como dices, conociendo la verdad, discernir cuando algo es mentira, es conociendo la verdad, siendo instruidos en la verdad, siendo entendidos de qué es verdad para poder discernir de lo que es mentira, pero también siendo conscientes, ¿no? Sí. Siendo conscientes en meditar, en reflexionar. Digo, no estoy hablando de que te tomes un día para no hacer nada y estar pensando en nada. No. El concepto de meditar en la Biblia es no es poner tu mente en blanco y no pensar en nada, sino pensar en la verdad de Dios. O sea, cuando hablamos de meditar, hablamos de poder ver tu vida, tus acciones, tus relaciones, todos tus recursos a la luz de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, de lo que Dios es. Entonces, la verdad viene de parte de Dios. Sí. La mentira es todo aquello que es contrario a Dios. Sí. Todo aquello contrario a lo que Dios dice, a lo que Dios hace, a lo que Dios nos da. El primer mentiroso es Satanás. Satanás es el que hace su aparición en el huerto. El padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces, él es el que induce a la primer pareja, bueno, a la mujer. La mujer es el que comparte o el que lleva a su marido, y el otro también conscientemente cae en la misma mentira. Entonces, ¿cómo es que Nancy, porque hay una parte donde Nancy habla del proceso de la mentira? Sí. O sea, tomando en cuenta lo que esta primer pareja hizo y viéndolo a la luz de cómo nosotros en la actualidad reaccionamos ante las mentiras. Nancy me encanta. Hay una parte donde habla del proceso de la mentira, ¿no? O sea, cómo se va dando este proceso de la mentira. Sí. ¿Cómo es que Nancy lo va, lo expresa o lo define? Sí. Ay, perdón. Aquí ando pateando en la mesa al llegar. Y yo no me puedo estar quieta. Estoy mueve a cada rato. Sí, me gustó también eso porque nunca lo había, ahora sí que meditado de esa manera. Ella dice que el primer paso, como si le podemos llamar de
este proceso es escuchamos una mentira, ¿no? Y que fue lo primero que pasó con Eva. O sea, ella prestó oído y me impresiona porque dice, tuvo una actitud de ok, me voy a poner a escucharlo. O sea, ni siquiera desde ahí, ¿no? O sea, a veces pudiéramos decir, bueno, ahí se acaba, a lo mejor nomás lo escucho, pero no lo voy a creer. Y eso crees tú. Porque ahí me gusta que te lleva al, ok, ya la escuchaste, ya te diste el segundo de escuchar esa mentira, el segundo, el minuto, la hora. Ahora vas a meditar en ella. Sí o sí la vas a meditar. Te vas a preguntar, ok, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice? ¿Por qué va por ahí? Y aquí hago un paréntesis que me gustó mucho del libro y la verdad fue algo que dije, wow, o sea, si lo viéramos con tal gravedad de las consecuencias, exactamente lo que hablamos, las consecuencias, no nos pararíamos tan seguido a escuchar las mentiras del enemigo. Y a lo mejor no nos vamos a parar en el árbol a escuchar esa serpiente, pero aquí nos habla de una manera más práctica. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? La música que estamos escuchando. Digo, yo como que amo la música y todo el tiempo estoy escuchando música, ¿no? Y me llevó a meditar, o sea, a ver, ¿qué estoy escuchando? Si de repente escucho una canción que dices, ay, no tiene nada de malo, habla de el amor o habla de X cosa, ¿no? Pero la música que no habla de Dios o que no, y no es por entrar en un tema así como no queremos condenar ni señalar ni nada, ¿no? Pero algo que no te hable de Dios te va a estar alimentando cualquier otra cosa, conceptos. La música ahorita está bombardeada y llena de las mentiras del feminismo, las mentiras del sexo, las mentiras de todos los placeres, entre comillas, de la actualidad, ¿no? Y de este mundo. Entonces, desde ahí, desde una canción, tú ya le estás prestando oído a una mentira que se puede echar raíces en tu mente, en tu corazón, en tu vida y empiezas a meditarla. Y yo hago énfasis aquí porque fue una de las cosas, la verdad, en las que me confrontó que dije, ok, o sea, a veces uno puede decir eso como con cualquier otro hábito, mal hábito o pecado, ¿no? Como el queda en esto nada más. ¿Qué pasa de que la escucho? ¿Qué pasa de que veo esta película? ¿Qué pasa de que, no sé, ¿no? X, de que tenga esta conversación. Pero ya lo escuchaste, ya entró. O sea, ya entró a tu sistema. Y ahora lo que sigue es meditar en la mentira. Dice aquí en el libro, ya hay una actitud dispuesta, dice, a recibir aquello que es contrario a lo del Padre. Ya la escuchaste, ahora la empiezas a meditar, empiezas a abundar o a darle vueltas y pasa mucho con lo que sea. No sé si a ti te pasa a ustedes, pero a mí me pasa y la verdad a veces es algo en lo que sé que totalmente es el Espíritu Santo redarguyéndome, que a veces de la abundancia del corazón habla la boca. También puede ser como lo que has consumido en esta semana, lo que has escuchado, lo que has visto, lo que sea. A veces es lo primero en lo que piensas o que se te viene a la mente cuando te despiertas. Sí. Ayer escuché, no sé, una canción X, ¿no? Y te despertaste ya con esa canción. Y qué feo que tu primer momento al despertarte sea algo que no sea un pensamiento de Dios o en lo alto, ¿no? En todo lo bueno, en concentrarse en todo lo bueno, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo. Y eso es muy confrontador. O sea, eso es wow. Sí, yo creo que empieza a echar raíces. Como yo creo que nos pasa con la música porque pues, a los dos nos gusta la música, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, de repente me doy cuenta que estoy como que tarareando o cantando o la música, pues, de algo que escuché. O sea, nomás están escuchando. E incluso hasta la que tuvo tu vecino toda la noche, ¿no? Sí. O sea, la que más odias fue la que puso el vecino toda la noche y la odias, pero al día siguiente andas ahí. Y es como de verdad es importante lo que escuchamos. Sí, no, totalmente. Y bueno, creo que hay dos sentidos en cuanto al este punto de escuchar mentiras, porque, o sea, ahorita lo estamos hablando desde la mentira o cuando
una forma pasiva en la cual nosotros escuchamos una mentira, ¿no? Pero creo que también hay otra parte cuando nosotros decimos mentiras. O sea, hay una frase que dice Nancy que se me hizo súper fuerte, pero ella dice que cuando hablamos mentiras, estamos haciendo la obra del diablo. O sea, nosotros funcionamos como embajadores o representantes de Satanás cuando no hablamos la verdad, cuando hablamos una mentira. Entonces, creo que debe ser súper importante que prestemos atención en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que comunicamos, en lo que, en lo que expresamos. Ahora ya no solamente en las cosas que decimos, ya mucha de nuestra interacción son por redes. A veces podemos llegar a mentir incluso en el estilo de vida que tenemos o en el estilo de vida que decimos o que expresamos, que publicamos. Exacto. Creo que debemos ser muy conscientes y ser, tratar de ser no embajadores de Satanás, sino embajadores de la verdad. O sea, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, debemos procurar hablar la verdad. O sea, y que no nos dé miedo hablar la verdad, porque yo sé y comparto con todas las personas que les da miedo hablar la verdad, les da miedo las consecuencias de decir la verdad, pero no tengas miedo a hablar la verdad. La verdad viene de parte de Dios. Y me lo digo a mí mismo, lo estoy diciendo aquí en el micrófono, se lo digo a Karen, pero me lo digo a mí mismo, que no nos dé miedo a hablar la verdad. La verdad viene de parte de Dios. Dios es la verdad. Él va a honrar la verdad. Cuando alguien hable la verdad, va a hablar de parte de Dios. Entonces, que no nos dé miedo a eso. Y la otra parte que mencionaba, seamos conscientes, seamos muy prudentes en las cosas que escuchamos, porque lo que estemos consumiendo es lo que vamos a expresar. O sea, lo que estemos consumiendo, eso es lo que se va a quedar en nuestra mente. Y ahorita vamos a mencionar unas de las consecuencias de lo que, de las cosas que escuchamos. Y la verdad es que en este mundo se escucha mucha mentira y no necesariamente vamos a escuchar a Satanás, como estás diciendo, ¿no? No es que vamos a ver una serpiente. No estamos diciendo que toda la mentira viene de una serpiente que habla, ¿no? O sea, ya dijimos, cualquiera que no hable la verdad de Dios está siendo el embajador de Satanás. Y puede ser cualquier persona. Podemos escuchar mentiras desde cualquier lado. Ahorita mencionaste la música y yo antes de grabar te estaba mencionando que escuché una canción de un cantante muy famoso que la letra decía no existe el pecado y equivocarse es bonito. Entonces, eso es una mentira. Claro. Es una mentira. Lo que escuchamos, eso va a tener un impacto en nuestras vidas. Va a tener una consecuencia. Va a tener una consecuencia. Y me encantó lo que dijiste al principio. Si fuéramos conscientes de esas consecuencias, no tendríamos oído para esas mentiras. Pero a veces, como dijimos al principio, las mentiras vienen disfrazadas. O sea, las mentiras no van a venir expuestas diciéndote todo lo malo que puede venir por abrazar y practicar una mentira. Debemos ser muy conscientes entonces, porque la mentira puede venir de cualquier lado, de la música. Estamos hablando un montón de la música, el humanismo, pero puede venir de una filosofía. Puede venir de un influencer, puede venir de muchos lados. Entonces, por eso debemos de prestar atención, ¿no? Entonces, de las cosas que escuchamos, pero también dices de las cosas que meditamos, ¿no? De lo que meditamos. Debemos ser conscientes de que si vamos a estar expuestos en este mundo, no siempre podemos como abstenernos de todo. O sea, ciertamente tú puedes escoger las cosas que vas a escuchar en tu Spotify, los videos que vas a ver en YouTube. Camino Podcast es lo que deberías estar escuchando. Pero a veces que no vas a poder como filtrar las cosas que escuchas, ¿no? Si vas a estar en la escuela con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, o en tu trabajo con tus compañeros de trabajo, pues a veces no puedes como que decir, no hablen de ciertas cosas, o me voy a abstener siempre de no oigo, soy de palo. Sí, no, hay veces que no se pueden, ¿no? Vas a tener que escuchar lo que
podemos hacer en esos casos es no darle cabida en nuestra mente a estar meditando las cosas que estuvieron diciendo. O sea, si tenemos no sé, compañeros que están hablando en contra del diseño de Dios para la familia. Sí. O sea, si estamos escuchando de compañeras que hablan en contra del diseño de Dios para la vida. Ciertamente a lo mejor no podemos evitar escucharlos, pero sí podemos detener o no darle cabida en nuestra mente a estar meditando de ¿será verdad esto? ¿No será verdad esto? Sino ir a la palabra de Dios, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y ahorita me acordé de una pequeña anécdota, ¿no? Que una amiga hace poquito nos contó porque en su trabajo estaban, pues empezó como este ambiente medio pesado ahí con sus compañeros, como de querer estarla ella picando, ¿no? Y ella me decía, yo ya sé que cuando ellos empiezan a hablar de cosas que yo sé que lo hacen como para querer molestarme o incomodarme incluso, yo agarro mis audífonos, agarro mis AirPods, me los pongo música y ya, y me aíslo, ¿no? En ese momento, ya después me los quito. Entonces fue como que dije, bueno, pues es un buen tip práctico en el momento. Digo, si no te regañan por ponerte AirPods en tu trabajo, lo puedes hacer, pero no hay mejor cosa que mantenernos unidos a la verdad y permanecer en... Sino conscientes, ¿no? Alertas. ¿Sabes alertas. Eso que estoy escuchando, o sea, es una mentira y no sé que es algo que no debo de estar escuchando. Digo, si totalmente. No puedes evitar escucharlo, o sea, que no sea algo que vaya a nuestra... que no esté en nuestra mente, que no esté dando vueltas ahí, porque lo que esté en nuestra mente, lo que esté constantemente en nuestros pensamientos, eso se va a convertir en creencias, se va a convertir en las cosas que vamos a creer. O sea, toda creencia al principio fue un pensamiento. Sí. O sea, toda creencia o toda convicción al principio fue una idea. Sí, y ese es el tercer paso, ¿no? Del proceso que menciona Nancy aquí, el proceso de la mentira. Primero la escuchas, luego la meditas y luego ya la estás creyendo. E inconscientemente esa mentira ya echó raíces en ti. Y entonces a lo que lleva esto dice, una vez que ya la escuchaste, ya la meditaste, ya la creíste, el siguiente paso ya es vivir en esa mentira, cierto. Obrar tus acciones, ¿no? Como siempre lo hemos escuchado y aprendido también, nuestros pensamientos tarde o temprano se convierten en algo que deseamos y nuestros deseos en acciones, ¿no? Cierto. Entonces, wow. Sí, la parte, a veces vemos las acciones de una persona. Mira, eso es lo que yo veo en la consejería. Y por lo regular, un hermano se me acerca por alguna conducta o alguna acción que pasó, una circunstancia que pasó. Mi trabajo no es solucionar la circunstancia o solucionar la conducta o el comportamiento de una persona. Sí. Eso se hará en otras disciplinas. Pero cuando hablamos del acompañamiento, la consejería bíblica o el discipulado en una iglesia, no es la intención cambiar la conducta de nadie, sino identificar esas mentiras. Entonces, algo que la Biblia enseña es que toda creencia se va a convertir en un deseo. Sí. O sea, no podemos anhelar, desear, querer cosas que no conocemos. O sea, todo lo que queremos, anhelamos, deseamos son cosas que conocemos o que creemos. Sí. Entonces, la voluntad o las acciones o las cosas que se ven externamente, o sea, es simplemente nosotros yendo a las cosas que nos gustan. Nuestras propias concupiscencias. Sí, nuestros deseos, sí. De hecho, la palabra concupiscencia que se utiliza, que se traduce, ¿no? La Reina Valera,
pero el término griego creo que es epitumía y literalmente significa un deseo excesivo. Wow. Sí. O sea, porque a veces ya tenemos como concupiscencias, sobre todo concupiscencias de la carne, dices, es un deseo sexual o un deseo de un deseo inmoral. Sí. Pero no es necesariamente eso, sino es un deseo excesivo, un deseo, o sea, es un anhelo que consume todo mi ser, que consume todo lo que, todo mi tiempo, todo mi dinero, todos mis recursos, todos mis pensamientos, todo lo que soy, toda mi vida gira en torno a eso que tanto deseo. Sí. Eso es concupiscencia, eso es un sobredeseo, dice Timothy Keller. Pero entonces estamos hablando que la mentira, el primer paso entonces es escucharla. Segundo, meditarla. Tercero, creerla. Y la última ya es la acción, ¿no? O obrar en la mentira. Obrar conforme a eso. Sí. Pero qué importante es reconocer todos estos pasos. ¿Por qué? Porque debemos de ser conscientes, de ser activos, de ser intencionales, para usar una palabra que se usa mucho en ABA, de ser intencionales en cómo podemos nosotros abordar ese tipo de mentiras o este tipo de ideas para poder cortarlas, ¿no? O sea, entre más arriba te vas, pues es mejor, puedes cortarlo porque ahorita conforme hablamos de las diferentes etapas es más difícil, se vuelve más difícil. Sí. Porque hay veces que las creencias o las creencias que tenemos ya no son conscientes. A veces creemos cosas de las que ya no meditamos. Wow. O sea, pasa mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una mujer que fue engañada o que fue abusada por su marido, o sea, puede llegar a creer que todos los hombres son iguales. O sea, y ya no lo piensa. Simplemente ya lo dice. Y tú escuchas a muchas mujeres diciendo, es que todos los hombres son iguales, todos son inútiles, infieles, todos son iguales. Entonces, o sea, son cosas que ya no se meditan. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que ya está abrazado. Entonces, todos tenemos ese tipo de pensamientos, ¿no? O sea, todos tenemos convicciones o creencias de las que ya no meditamos, simplemente son cosas que creemos. O sea, hay gente que yo les pregunto, ¿no? Porque me toca hacer ese tipo de preguntas muchas veces. ¿Y por qué? ¿Por qué crees lo que crees? ¿No? Así como Rosalín. Sí. ¿Por qué crees lo que crees? O sea, ¿por qué haces eso? O sea, ¿qué te motiva? Y hay gente que, o sea, no puede ni siquiera pensar. Les duele la cabeza así de cuando los hago pensar de por qué estás tomando ese tipo de decisiones. Sí. ¿Qué es lo que te motiva? Porque no hacemos ese ejercicio, ¿no? Porque ciertamente hay cosas que simplemente ya creemos porque son las cosas que queremos. Entonces, ok, estamos hablando del proceso de la mentira, ¿no? Las mentiras nos van a llevar o sea, escuchar una mentira, si seguimos el mismo proceso, nos va a llevar a obrar conforme a la mentira. Sí. Y algo que dice Nancy, que también se me hizo súper fuerte, es que toda esclavitud en la vida o toda conducta pecaminosa tuvo su origen en una mentira. Sí. Creo que eso fue lo que a mí me quebró cuando estaba leyendo el libro. Que toda conducta pecaminosa arraigada, toda conducta pecaminosa, toda esclavitud, toda cosa que nos lleve esclavos, tuvo su origen en una mentira. O sea, es importantísimo tener en cuenta qué son las cosas que escuchamos, en las cosas que meditamos, las cosas que creemos, porque si somos víctimas de una mentira o si abrazamos una mentira, eso no nos va a llevar a Dios. La verdad es la que viene de Dios. Sí. Las cosas que no vienen, las cosas que Dios no ha dicho, no nos van a llevar a Dios, nos van a llevar lejos de Dios. Sí. Entonces, es importante reconocer esta parte, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ser libres de la esclavitud de la mentira? ¿O cómo podemos ser libres de
conductas pecaminosas que ya están arraigadas. Sí. Nancy en el libro nos da como 3 pasos que menciona ella de la esclavitud a la libertad. Y el primero dice es identificar un área, una o más áreas de esclavitud o alguna actitud pecaminosa, algún mal hábito que tengas. Entonces el primer paso sería como examinar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en mi vida? ¿Cuál es un hábito repetitivo? ¿Cuál es una actitud repetitiva? ¿Cuál es a lo mejor un pecado que no he podido soltar? ¿Algún área en la que yo sé que soy todavía esclava o que por años se lo he tratado de entregar a Dios quizás, pero he estado en mis fuerzas realmente tratando de cambiarlo, ¿no? Entonces el primer paso, dice ella, es identificar eso. Y después de ahí dice que el segundo sería identificar las mentiras que están en la raíz de cada conducta. Ok, ya soy, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Ya me di cuenta que un mal hábito o que tengo años en las que quizás soy esclava a malos hábitos alimenticios o tengo trastornos alimenticios. Ahora, ¿cuál es la mentira que está a raíz de esta conducta? Creo que soy fea, creo que soy insuficiente, creo que Dios no me ama lo suficiente, creo mentiras acerca de Dios, creo mentiras acerca de mí misma. Entonces ahí ya te lleva a más a fondo, a rascarle ahí en lo más profundo y ver qué es lo que entonces creo que me está llevando a esa conducta. Si lo que creo hago, entonces si quiero ver por qué hago lo que hago, tengo que ir a ver qué es lo que estoy creyendo. Y el tercero dice, sustituye las mentiras por la verdad. Y en este paso, pues ya es donde es empápate de la verdad y las promesas de Dios. Y yo diría que aquí es donde empieza ya, o sea, más a profundidad el recorrido en este libro, porque ahora sí es, ok, ahora vamos a ver qué mentiras puedes estar creyendo de Dios, qué mentiras puedes estar creyendo de ti misma. Y te empieza a dar esa palabra viva de esas promesas de Dios para nuestra vida y a sembrar ahora esa verdad en nuestra vida, que si se ha sembrado una mentira en nosotras y eso es lo que ha estado echando raíces, pues entonces vamos a arrancar esa raíz y vamos a volver a sembrar otra cosa que sea la verdad y las promesas de Dios. Sí, no, esta parte es, yo creo que si la parte, la que mencionamos anteriormente de identificar este proceso de la mentira donde, digo yo, en mi experiencia personal como que me vi ahí, o sea, me vi como en un espejo y dije, wow, ¿quién me puede librar de esto? Cuando estaba ahora leyendo esta parte, fue súper liberador. O sea, decir, ok, puedo ser libre. O sea, puedo ser libre de conductas, puedo ser libre de pecados. O sea, solamente con la verdad de Dios. O sea, hay gente que a lo mejor no entiende cómo es que la Biblia, cómo es que Dios puede cambiar o librarme de ciertas, no sé, vicios, de ciertos actos, de ciertas cosas que me tienen atado, porque no conocen la anatomía de la mentira, cómo funciona la mentira y por lo tanto no saben cómo aplicar la verdad de la escritura. Okay. O sea, por ejemplo, si yo tengo, digo, porque he escuchado a amigos, ¿no? De que están obsesionados con el trabajo. O sea, están obsesionados de que tienen que trabajar, de que tienen que... tienen un trabajo, tienen 2 trabajos, no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para la iglesia, no tienen tiempo para orar unos con otros, no tienen tiempo de leer la Biblia, no tienen tiempo de pasar con Dios, no tienen tiempo para pasar con su familia y eso. Esa es una conducta que los consume, ¿no? O sea, terminan agotados y eso. Entonces, cuando yo he hablado con algunos amigos que han tenido esa conducta, les hago la pregunta de, ¿pero por qué crees que tienes que trabajar tanto? O sea, está bien, Dios nos manda a trabajar. Pablo dice que el que no trabaja, que no come. Dios creó el trabajo en el Edén, le dio un trabajo al hombre y le dijo que lo hiciera y Dios dijo que era bueno. O sea, está bien, el trabajo no tiene ningún problema, pero ¿por qué estás sacrificando tu tiempo con el Señor, tu tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos,
por estar trabajando. O sea, ¿qué es lo que estás creyendo? O sea, ¿crees tú que si dejas de trabajar no va a haber provisión para tu familia? O sea, si dejas de trabajar tanto, no digo que no dejes de trabajar, pero si no tiene 3 trabajos, su familia no va a ser feliz. Si no tiene tres trabajos, si no lleva a su familia cada mes a un viaje de vacaciones, entonces su familia no va a estar contenta, no va a ser un buen hombre. Entonces, digo, se ha dado el caso de que algunas personas están creyendo que su trabajo les da valor. Sí. Que su trabajo los hace un hombre de verdad. Sí. Que tener trabajo, que tener dinero les da estatus, que tener la posibilidad de comprar cosas, de comprarle cosas a sus hijos, a su esposa, comprar cosas personales, les va a dar el reconocimiento con otras personas. Entonces, ahí es donde identificamos la mentira. La identidad de ningún hombre está en las cosas que posee. Sí. La identidad de ningún hombre está en el tipo de vida que le pueda dar a su familia. Sí. O sea, la identidad la encontramos en el Señor. Él es el que dice quiénes somos. Si Él dice que somos sus hijos amados, somos sus hijos amados. Si Él nos da ciertos lineamientos para un hombre de verdad, para ser un hombre de Dios, y seguimos esos lineamientos, aunque no nos amoldemos al mundo, aunque veamos que los otros compañeros de trabajo llevan a sus familias todos los fines de semana a Disney, a Legoland y esas cosas, y nosotros no podemos, entonces eso no nos hace menos de menos valor. Pero cuando abrazamos la mentira de que necesito hacer estas cosas para tener valor, para tener el reconocimiento de más personas, entonces vamos a terminar teniendo este tipo de conductas. Sí. Lo que Nancy dice es, ok, identifica esas conductas que estás teniendo. Bueno, yo sé que estoy hablando de un ejemplo muy de hombre de familia, ¿no? Está bien. Pero igual puede ser de otras cosas. Todo, o sea, por ejemplo, no sé si tú tienes una vida o en tus redes sociales siempre estás mostrando una vida que no tienes. O sea, si tienes que estar viajando con algo muy millennial. Esa es la propaganda, ¿no? O sea, eso es lo que ahorita la aprobación en las redes sociales, la aprobación del hombre o la aprobación que es ahorita como la tentación. Yo creo que una de las tentaciones más grandes, hablando también como llevando esto no nada más a un nivel como hombre, señor de casa, papá, ¿no? Sino también nosotros, o sea, generación más chica, es esta propaganda de, tienes que viajar un chorro, tienes que tener dinero, tienes que ser influencer, tienes que subir tus blogs todos los días de lo que haces, ¿no? O sea, tienes que. Y sonar interesante, ¿no? Sí, tienes que. O sea, y ok, si alguien lo hace, qué chilo y le quedan muy chilo, qué bueno, ¿no? Pero no tengo que, o sea, no tengo que viajar un chorro, no tengo que subir mis blogs de todos los días, de cómo me levanté y cómo me fue de la patada, o sea, no tengo que, pero creemos que sí tengo que para tener un valor y una aprobación. Y ahí es donde empieza todo. Sí, o sea, todo nace de una mentira. Sí. O sea, creer que el valor me lo va a dar likes o el valor me lo va a dar followers, sí. O el valor me lo da que me digan qué bonita me veo, qué bonito toco, qué bonito canto, qué bonito predico. O sea, el valor no me lo va a dar eso. Pero cuando creo que el valor me va a dar ese tipo de expresiones, entonces mi vida va a ser conducida por eso. Sí. O sea, qué importante entonces es poder reconocer las cosas que estoy haciendo en la vida, las cosas que con las acciones o cómo me estoy conduciendo, para poder identificar entonces las cosas que realmente estoy creyendo. Sí. Pero como decíamos al principio, si no tenemos esta vida de meditación, si no somos conscientes de que necesitamos estar reflexionando, tomar un tiempo para reflexionar en qué es lo que estoy creyendo. Creo que eso también Dios nos ha dado un medio muy bueno, que es la comunidad, ¿no? O sea, si a lo mejor no somos tan buenos en reflexionar en las cosas nosotros mismos. Las cosas que hacemos, que creemos,
pero sí podemos tener una comunidad que podemos acercarnos y decir, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué es lo que estoy haciendo? El discipulado. Sí, alguien que esté, un amigo. que te esté viendo. Sí. Ajá, discipulado, definitivamente. Tu pastor. El cheque. Acérquense a la librería los domingos para que el cheque. Sí, ese es el segundo ministerio de la... De hecho, de la librería. No, de hecho ese es como el objetivo de la librería. O sea, muchas veces se ha dado de que hay gente que se acerca a la librería con un problema, ¿no? Buscando un libro. Hay muchos que se acercan para regalar un libro porque no tienen nada que hacer, quieren leer un libro. Pero algunos que se acercan porque sí tienen un problema, o sea, necesitan algo, ¿no? Y realmente lo que necesitan es un consejo de la palabra. Y muchas veces me ha pasado, yo sé que me hace un pésimo vendedor, pero muchas veces la gente se ha ido sin un libro, pero con un consejo. O sea, porque, o sea, es como que es el corazón de la librería. Compren libros, la verdad es que también nos ayuda un montón. Pero la verdad es que lean primero la Biblia y luego vienen por un libro. Sí. Pueden comprar los dos también, o no los pasa dos nada. al mismo tiempo, como una. Bueno, ya para no abusar tanto de tu tiempo, hay el libro, ahorita nada más como comentario, estamos hablando de la introducción. La introducción apenas. Esto es la introducción del libro. Solamente habla como de una manera muy general de lo que son las mentiras. O sea, para mí fue lo que más me pegó. Pero el libro se llaman las mentiras que las mujeres creen, mentiras que las mujeres creen. Entonces Nancy se toma el tiempo de hablar de algunas mentiras. Entonces no quisiera irme para hacerle justicia al libro, que habláramos de una o dos para no abusar tanto de tiempo, que Nancy habla acerca de lo que son mentiras. Entonces ella las desarrolla, ¿no? Se trata de frases que ella dice que son mentira y desarrolla por qué y habla exactamente o sea, menciona la frase, pero también habla lo que la Biblia dice al respecto, ¿no? Entonces quisiera mencionar una o dos nada más para hacerle justicia al libro. Y de hecho la primera dice Nancy que la mentira es: en realidad Dios no es bueno. Sí. ¿Por qué es mentira eso? Sí. Ella menciona ya cuando entra a lo de mentiras que podemos estar creyendo acerca de Dios. Y me encanta porque dice, como mujeres cristianas, muy probablemente leemos este título y vamos a decir, para nada. O sea, yo nunca voy a declarar con mi boca que Dios no es bueno. Pero dice, muchas veces, aunque no lo declaremos con nuestra boca o no lo creamos abiertamente, con nuestra vida eso es lo que estamos expresando que creemos. Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando dice, me encantaba esto y era una de las cosas que a mí me pegó mucho porque dice, cada vez que las cosas no salen como pensábamos, Satanás nos va a tentar a preguntarnos, y esto yo creo que aquí es donde todos vamos a decir, sí. En realidad Dios es bueno. O sea, sé que eres bueno, sé que me amas, Dios, pero ¿por qué no me has dado aquello que sabes que es bueno, que necesito? Ni siquiera es un capricho, ¿no? Y en esa situación yo he estado mucho no te estoy pidiendo el carro 2023, no te estoy pidiendo, no, ni siquiera un trabajo. Sí, solamente esto, ¿no? Solamente esta partecita. Y claro que está la tentación a ver, pero esto no es malo, Dios. Esto que te estoy pidiendo no es malo. ¿Por qué no me lo das? Porque a otros sí y a mí no. Porque a estas alturas todavía no. Y empezamos a lo mejor a dudar de la bondad de Dios. Pero me encanta que a través de la palabra Nancy nos lleva a recordar la bondad de Dios y la verdad es que Dios es bueno y creo que esto lo podemos, o sea, el Espíritu Santo en esos momentos de tentaciones
trae esas promesas también a nuestra vida, trae esa palabra ahí en los momentos en los que ya estoy ahí como echándole mucha leña al fuego, ¿no? En mi mente, y es como, pero ¿por qué? Y si es bueno, y si esto, y si así, ¿no? Entonces es como, sí, Dios es bueno. Y le comentaba también hace unos días al pastor que un salmo que ha abrazado mucho es el de bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Ese salmo me grita siempre, Dios es bueno, no te olvides de que Dios es bueno. Aún pase lo que pase o no pase lo que quieras que pase, Dios es bueno. Dios es bueno y nos da citas en las que podemos encontrar esto en la Biblia, obviamente. Y una de ellas me gustó, aquí la subrayé para compartírselas. Digo, da varias, pero la que me encantó es Salmos 105 en la NBLA. Dice, porque el Señor es bueno para siempre, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. O sea, yo abrazo esta verdad, yo abrazo esta promesa y Dios es bueno porque Dios es bueno. Independientemente de mis sentimientos, porque mis sentimientos y emociones no definen mi realidad, mis circunstancias no definen mi realidad, ni mi identidad, ni mi futuro, ni la eternidad que me espera con Dios, mucho menos. Entonces Dios es bueno. Puedo creer y aferrarme a esta verdad de que Dios es bueno. Sí, cuando decimos que Dios es bueno es que Dios no hace cosas mal. Así es. O sea, sus motivaciones no son malas, pero sus acciones tampoco son malas. Nada de lo que Dios hace está mal. Uh-huh. Dios es bueno y las cosas que Él hace, todas son buenas. Uh-huh. Entonces, cuando Dios me da algo, es porque Dios es bueno. Pero cuando Dios no me da algo, es porque Dios es bueno. Sí. Cuando algo sucede en mi vida, es porque Dios es bueno, y cuando algo no sucede en mi vida, uh-huh, es porque Dios es bueno. Sí. Pero tienes toda la razón. O sea, a veces llegamos a creer que nosotros somos más buenos que Dios porque a lo mejor creemos que Dios no se ha dado cuenta de que yo necesito o yo debería de tener o yo merezco algo que Dios no me ha dado. O sea, como si mis planes fueran mejores que los planes de Dios. Sí. Como si mis tiempos fueran mejores que los tiempos de Dios. Uh-huh. Pero no, definitivamente podemos confiar en que Dios es bueno. Hace unos días estaba leyendo un libro, igual para el podcast, y estaba leyendo acerca de varios atributos de Dios. Estaba hablando de la eternidad de Dios. Y definitivamente como Dios es infinito en días. Dios no se rige en el tiempo, no. Pero me dio mucha paz cuando estaba leyendo que Dios nunca llega tarde. Uh-huh. A Dios no se le pasa el tiempo. Uh-huh. A Dios no se le pasan los días, no se le pasan los años. A Dios no se le pasan los momentos, a Dios no se le va el tren. Sí. A Dios no se adelanta tampoco. No es como que Dios se adelantó y pasó esto que no debería de pasar. Falleció la persona que no debería fallecer. Me despidieron antes de que me tuvieran que despedir. O que todavía no ha llegado, de que ya se me pasó, a lo mejor, no sé, no me he casado y ya se me está pasando el tiempo. Uh-huh. O sea, Dios no llega tarde en ningún lado. Dios no se equivoca. Sea, Dios hace todo justo a su tiempo, dice Eclesiastés 3. Sí. Dios ha creado todo justo a su tiempo para todo. Y dice el predicador, tiempo incluso para nacer y tiempo para morir. Uh-huh. O sea, Dios hace todo justo a tiempo. Uh-huh. Así como Dios hace todo bueno. O sea, no hay nada, no hay momento, no hay circunstancia, no hay nada que Dios no pueda hacer que no sea bueno, uh-huh, que no esté bien. Todo lo que Dios hace. Entonces, me encanta que cuando nos veamos en circunstancias, que nos veamos en situaciones o incluso con pensamientos que nos puedan llevar a creer que Dios no es bueno, podamos ir a la escritura y recordar, así como dijiste en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Podamos nosotros meditar no en la mentira de que a Dios se le pasó el tiempo
o Dios se le pasó el momento, o que Dios no me ha dado lo que debería de darme, sino recordar que Dios es bueno en todo tiempo y que Él no puede hacer nada mal. O sea, nada de lo que Él hace o nada de lo que me priva puede estar mal, sino que todo lo que Él hace es bueno porque Él intrínsecamente es bueno. Y aquí también habla de Romanos 8, 28, 39, que es esta parte en la que vemos el versículo muy trillado, ¿no? Como el de todas las cosas obran para bien conforme a los que han sido llamados a sus propósitos. Y es eso, o sea, el cielo gobierna, o sea, es el tener presente que lo que sea que esté pasando, lo que sea que Dios me dé o no me dé, me quite o no me quite, es porque hay un plan mayor. Es una historia escrita en el cielo mayor a la historia que está escrita o que se está escribiendo o que parece que está escrita en lo terrenal, porque vivimos ciertamente en un mundo caído, en un sistema, bajo un sistema corrupto, ¿no? O sea, vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar cosas que nos van a romper, que nos van a quebrar o que muchas veces no vamos a entender. Pero en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Y es de verdad abrazar las verdades. Abrazar las verdades, porque si no te vas a hundir en las mentiras. Totalmente cierto. Te dejo el último para que tú digas qué mentira quieres. O bueno, no, de cuál quieres hablar. No, la serpiente aquí. No sé, una que quieras compartir aquí con todos en el podcast. De aquí mismo, de las de la que tú gustes. Mira, es que nos da mentiras que podemos creer acerca de Dios, pero algo que me gustaba a lo que te lleva después de las mentiras que puedes creer acerca de Dios. ¿Y por qué no? ¿Por qué te hace plantearte esto el a ver, ¿cómo que mentiras que creo acerca de Dios? Porque podemos estar creyendo erróneamente, tener una visión distorsionada de lo que es Dios, y eso a su vez me lleva, como dice aquí Nancy, me lleva a tener una visión distorsionada de todo lo demás y de mí misma. Entonces, como yo anoté, hice una nota aquí, ¿no? Antes de empezar el capítulo 3, yo puse: en Dios está mi identidad, así que lo que yo crea de Dios es lo que voy a creer de mí misma. Cierto. Si yo creo erróneamente en cosas de la persona de Dios, es como yo voy a creer de todo lo demás y de mí misma. Entonces es importante primero plantearme qué estoy creyendo acerca de Dios, y después me lleva a ver qué estoy creyendo acerca de mí misma. Y aquí nos da mentiras de que podemos estar creyendo de nosotras mismas en el libro, pero voy a mencionar nada más una como spoiler, porque son varias. Voy a mencionar, yo creo que la que más a mí digo todas, ¿no? Pero yo siempre digo todas, pero es que, wow, no, de verdad el libro está, cómprenlo, por favor. La que más a mí me pegó así fue la mentira de tengo que amarme más. Esa fue la mentira, y que creo que es la mentira que muchos estamos creyendo mucho en estos tiempos, porque el bendito, entre comillas, feminismo ha vendido muchas mentiras que sé y estoy segura que inconscientemente hemos abrazado aún como cristianas y como creyentes, ¿no? Y ¿por qué me confrontó y por qué me partió y me limpió, y puedo decir que me hizo llorar esta mentira? Tengo que amarme más, dice. No nos corresponde a nosotras asignarnos nuestro propio valor. O sea, cierto. Ya Dios pagó mi precio. O sea, ya Dios llevó mi costo. Ya Dios con su sangre le puso un precio a mi vida. Yo no necesito hacer nada para yo ni mostrarme a mí ni demostrarle a nadie más cuánto valgo, ¿no? Me encantó, dice, aquí ya nos empieza a decir, sí nos amamos a nosotras mismas, o sea, podemos decir, no, yo tengo un problema de autoestima, no, yo batallo con... Pero Nancy me encanta porque dice, no, sí te amas. Aunque creas que batallas con amarte, sí te amas, porque si algo te duele, lo vas a atender. Si alguien te hirió, lo vas a hacer a un lado.
Entonces sí te amas, por naturaleza nos amamos a nosotras mismas y es la razón, dice, por la cual nos ofendemos con tanta facilidad, por la cual queremos a la primera que nos lastiman o que nos hieren desechar, ¿no? Y me gustaba algo que aquí subrayé que decía: nuestro mal más común no es un bajo concepto de nosotras mismas, sino una imagen deficiente de Dios. Dice, nuestro problema no es tanto una imagen pobre de nosotras, sino una imagen pobre de Dios. Dice, lo que más necesitas no es aprender a amarte más a ti misma, sino a reconocer y recibir el increíble amor que Dios tiene por ti y el valor que Él te otorga como mujer creada a su imagen. Wow. Creo que como mujeres estamos en una era en la que nos gritan esto todos los días. Te tienes que amar, ámate a ti misma. Si no te amas tú, no te va a respetar nadie. Si no te amas tú, no te va a amar un hombre. Si no te amas tú, no te va a respetar un hombre como mereces. Si no te amas tú, no vas a conseguir el trabajo que deseas, porque no te vas a dar el valor. Si no te das tú el valor, ¿quién te lo va a dar? Y yo he creído mucho esa mentira en muchas ocasiones. No, es que si no me defiendo yo, ¿quién me va a defender? Si no me doy yo el valor de mi lugar en trabajo o en lo que sea, ¿quién me lo va a dar? Y desbarata esta mentira diciendo, el valor ya me lo dio Jesús. No tienes que darte un valor a ti misma, no tienes tú que ponerte el precio y no tienes tú que defenderte y no tienes tú, solamente tienes que rendirte al amor que Dios ya te dio y su diseño sobre ti. Sí, no, me encanta cómo Nancy hace esa liga entre primero tenemos que conocer quién es Dios para conocernos a nosotros, porque creo que a veces tenemos un concepto más alto del valor de nuestro amor y tenemos un concepto más bajo del amor de Dios. O sea, por eso al principio Nancy comienza diciendo de quién es Dios. Sí. O sea, cuando conocemos quién es Dios, o sea, que su amor es infinito, su amor no se acaba, y lo santo que Él es, lo valioso que Él es, lo hermoso que Él es, lo placentero que Él es. Cuando entendemos la grandeza de quién es Dios, de lo infinito que Él es infinito por naturaleza. Sí. Todo lo que Él es no tiene límites. Su amor no tiene límites. Su misericordia no tiene límites. Su poder no tiene límites, su sabiduría no tiene límites, su conocimiento no tiene límites. Dios es infinito. Sí. ¿Cómo es posible? Si no conocemos a Él, vamos a caer en esta mentira de que mi amor es más valioso. Sí. Como de, ok, también Dios me ama, pero yo necesito amarme. Sí. Yo no necesito amarme. O sea, ahorita lo dijiste muy bien. Realmente nuestra tendencia natural es amarnos. Sí. Y porque decía, perdón que te interrumpa, pero me encantó porque puso un ejemplo que creo que podemos estar también, digo, en algún momento yo lo escuché porque lo dijo un cantante cristiano que no vamos a decir nombre, ¿no? Pero dijo el de, para poder amar al prójimo como a ti mismo, primero tienes que amarte a ti mismo, ¿no? Decía, como primero tienes que... Y si lo escuchas así, tú dices... Pongan en los comentarios que... sí, en algún momento, mira, cuando yo lo medité, yo dije, bueno, a ver. La escuché, ¿no? Escuchaste la mentira y dijiste, bueno, no suena tan descabellado porque, pues sí, si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a alguien más si ni tú mismo te valoras? Así puede sonar y suena increíble. ¿Suena mentira? No. Pero aquí dice Nancy, ¿cómo que aprender a amarte a ti mismo? Nosotros por naturaleza nacemos amándonos. Nos amamos. Somos lo que más amamos en muchas veces en esta tierra y nada más echa un vistazo a tus decisiones, a tus actitudes, a cómo reaccionas y ante el dolor simplemente dices, si tú te haces una cortada o lo que sea, porque te amas vas a atender tu dolor. Entonces, si te da hambre, comes. Sí, claro. Entonces no necesitas aprender a amarte a ti mismo ni para amar a alguien más, ni para recibir de alguna manera el amor de alguien más o el amor de Dios. O sea, ya nos amamos, lo que necesitamos es rendir eso a Dios y recibir su amor, que es puro, su amor que es bueno, su amor que es agradable y que nos moldea y que nos transforma y nos renueva. Eso me encantó porque fue como dije, uy. Mira, Jesús mismo dijo que la medida del amor al prójimo es el amor propio. O sea,
Porque por eso suena ya mentira. naces. O sea, Así. sí, por eso suena como esa mentira de ese cantante que no vamos a decir quién. Suena verdad, porque Jesús dijo eso. O sea, para amar a tu prójimo, o sea, amar a tu prójimo, la Como medida a de ti amar al mismo. prójimo es amarte como a ti mismo. Pero En realidad cuando Jesús lo explica, le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús les habla de una parábola de un hombre que estaba en el camino, que lo asaltaron y que lo dejaron casi muerto. Entonces pasaron varios personajes y ninguno tuvo compasión, pero hubo una persona que, o sea, culturalmente eran enemigos totalmente. O sea, eran personas que se odiaban mutuamente. Eran dos comunidades muy apartadas. Entonces dice que una persona de una comunidad totalmente enemiga se acerca con este hombre que estaba tirado casi muerto, lo toma y lo cuida como si hubiese sido él mismo. O sea, lo toma, lo cura, pone en riesgo su integridad, su seguridad, lo lleva, incluso paga, le dice, por favor, cura a este hombre, lo lleva a un lugar y lo deja ahí encargado. Por favor, cúralo, ponlo todo a mi cuenta, si le pasa algo más, atiéndelo y yo vengo después y te lo pago. Entonces Jesús, la medida que pone es lo que uno hace por uno mismo. Claro. O sea, por naturaleza. Sí, yo una vez le estaba predicando esto en un centro de rehabilitación porque me hacían esa pregunta, ¿no? De cómo de amarse uno mismo. Yo les decía, bueno, mira, si tú te encontraras en un crucero, si tú llegas y te encuentras a ti mismo en un crucero, o sea, y te ves pidiendo dinero y estás descalzo, estás en un frillazo, no traes una camiseta, estás todo mugroso, te miras todo demacrado y no, o sea, y enfermo. O sea, ¿te limitarías a darte 5 pesos, así $1 o sabes que ahorita no tengo? O sea, si te miras a ti mismo, ¿qué harías? Y me dicen los chicos de ahí del centro, no, yo me subo y me llevo a la casa, me doy de comer, me llevo al doctor. Pues claro, ¿no? O sea, porque lo que uno hace o sea, la manera como debemos amar al otro es lo que hacemos por nosotros. O sea, esa es la medida. Porque la Biblia, cuando dice Jesús, el amar a tu prójimo como a ti mismo, dice que son 2 mandamientos. Amar al Señor y amar a tu prójimo. No dice 3 mandamientos. Jesús no dice, ama al Señor, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. ¿No? O sea, realmente cuando Jesús habla de eso, asume, de hecho todos lo entendieron así, que uno se ama, que nosotros nos amamos a nosotros mismos ya por naturaleza. Sí. Bueno, ya para terminar, ya para no abusar tanto de tu tiempo, no sé si se quedó algo con lo que quisieras compartir, algo que leíste en el libro, o no sé, algo que te haya llamado mucho la atención, que ya a lo mejor no entró en lo que hablamos de los temas que hablamos, perdón. No sé si quieras compartir algo ya para finalizar con el episodio. Sí, pues yo creo que lo que quisiera como decir, digo, aparte de volver a decir que sí compren este libro, lo necesitamos las mujeres totalmente, es cómo nuestra identidad es lo que constantemente el enemigo ataca. O sea, el enemigo va sobre nuestra identidad en Cristo y es lo que tenemos que cuidar y por eso es tan importante mantenernos en la verdad de Dios. Entonces yo, si algo les diría es, no dejemos de leer la palabra de Dios. Es algo que también siempre les digo en el grupo Comunión. Lean, por favor, la Biblia. O sea, yo también me puedo parar aquí y exponerles y hablarles, pero hasta yo me puedo equivocar y cualquiera se puede equivocar. O sea, lean la Biblia, aférrense a las promesas, a la verdad de Dios. Ahí es donde nuestra identidad nos es revelada. O sea, quiénes somos en Dios, quiénes somos como mujeres en Cristo. Y me encanta porque
si Dios ya me dio un valor, si Dios ya me aceptó, si Dios ya me hizo su hija, ese mismo valor, esa misma identidad es lo que va a generar que yo viva en una vida realmente agradable, una vida abundante, en una vida plena, ¿no? O sea, no necesito yo hacer nada, porque en realidad no es por mis méritos, ya Dios todo lo hizo por nosotras, ya Jesús pagó el precio por nosotras, entonces nada más tengo que abrazar la identidad que Dios me ha dado y si yo caminando en esa verdad y en esa identidad, todo lo demás, si yo estoy creyendo esa verdad, voy a caminar en esa verdad. Excelente. Así. Bueno, pues muchas gracias, Karen. Gracias por tu tiempo. Gracias por no de nada, gracias a ti. Por tu experiencia. Gracias por la recomendación del libro. La verdad es que es un libro muy, muy bueno. Sí. Les repito, para todos los que nos acompañaron hasta esta parte del episodio, el libro es Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. La autora es Nancy DeMoss y la editorial que lo publica es Editorial Portavoz. Este libro es un libro muy, muy bueno. La verdad es que cada vez que lo traigo a la librería se acaba. Sí. Porque es un libro muy popular y bueno, nada más quiero mencionar las secciones para que se dé una idea de los temas que abarca, porque ahorita, como dijimos al principio, bueno, ya hace unos minutos, solo hablamos de la introducción y mencionamos una de las mentiras acerca de Dios y una de las mentiras acerca de mí misma. 10%, ¿no? Yo creo. Sí, pero habla de mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de sí mismas, mentiras acerca del pecado, mentiras acerca de las prioridades, mentiras acerca de la sexualidad, mentiras acerca del matrimonio, mentiras acerca de los hijos, mentiras acerca de las emociones y mentiras acerca de las circunstancias. Y la verdad es que es súper práctico, está muy, muy, muy bueno. Sí. Entonces, súper recomendado este libro. Y pues nada, no sé si nos quieras compartir un proyecto o algo. La otra vez que viniste nos compartiste un proyecto. Pues yo creo que ahorita lo que traigo en mente es Vivo Podcast. Vivo Podcast, se va a inaugurar un proyecto nuevo de podcast de nuestra iglesia, igual con la finalidad de tener conversaciones sobre Biblia, iglesia, retroalimentación de las series que estamos viendo en domingos, entonces para que estén ahí, no sé cuándo vaya a salir pero a lo mejor para cuando salga este podcast ya habrá salido el otro, entonces si no lo han seguido o escuchado, búsquenlo como Vivo Podcast en YouTube, inscríbanse en Spotify también, escúchenlo, compártanlo. Y pues otra cosa también es que próximamente vamos a sacar una canción con Celeste, otra canción que nació ahí en la casa, en Iglesia Aba, y estamos pues muy felices también por eso. Esperamos que Dios use esta canción, use este podcast, así como ha estado usando también el de Camino Podcast. Y nada, soy mejor en las despedidas que en las introducciones con te abrazo y yo. Pues aquí estamos. Excelente. No, pues muchas gracias, Karen. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber venido y aceptar otra vez la invitación. Aquí vamos a estar cuando nos digas. Excelente. Bueno, entonces te voy a comprometer ahorita para otro libro. Otro libro de Nancy. Sí, oficialmente yo soy la podcastera de los libros de Nancy, que nadie más los agarre. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. La verdad es que estuvo una muy buena plática. Sí. Y un excelente libro, por supuesto. Y una excelente invitada, Karen. Gracias. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron hasta acá. Te repito las redes del podcast. Síguenos en Camino Podcast en Instagram y Facebook. Y por favor, síguenos o escúchenos en las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Podbean y en YouTube. Entonces, pues nada, muchas gracias. Sí. Nos vemos. Gracias. Bye.